¿Cómo se financian los partidos políticos? Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast del Comité de Lectura y la Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Cada vez que entramos en época de elecciones, los partidos se ven en la necesidad de movilizar todos los recursos económicos y logísticos a su disposición para las campañas políticas. Y no es poco el dinero que se requiere para una campaña presidencial, por ejemplo. Se tiene que pagar por publicidad en medios de comunicación y otros espacios, consultorías, encuestas, viajes, entre muchas otras actividades propias de la competencia electoral. Pero ¿cómo consiguen estos recursos los partidos y las alianzas en competencia? Justamente vamos a hablar hoy del financiamiento de los partidos políticos, que en el Perú puede ser de dos tipos: de origen público, es decir, pagado por el Estado, o de origen privado, es decir, pagado por personas u organizaciones de la sociedad civil. En el primer caso hay dos tipos de financiamiento público, el directo y el indirecto. Veamos en qué consiste cada uno. El financiamiento público directo es la cantidad de dinero que el Estado entrega a los partidos políticos o alianzas. Pero ¿cómo así se define cuánto recibe cada uno? Pues hay reglas para hacer ese cálculo que dependen de criterios como, por ejemplo, el número de votos obtenidos por un partido en la elección anterior. Este sistema busca darle sostenibilidad financiera a los partidos que compiten en las elecciones y que logran obtener cierto respaldo de la ciudadanía, que como mínimo les permite pasar la valla electoral y no perder su inscripción. Para hacernos una idea de los montos, por cada voto congresal el Estado otorga 0.1% de una unidad impositiva tributaria, UIT, al partido o alianza que lo recibe. Esto es poco menos de 4 soles y medio por cada voto. Si pensamos en el quinquenio entre el 2017 y el 2021, el Estado repartirá un aproximado de 74 millones de soles en financiamiento público directo a todas las organizaciones políticas con derecho a recibirlo, según Asociación Civil Transparencia. Pero ojo, los partidos no pueden gastar este dinero como se les antoje, sino que existen normas respecto de qué pueden hacer con él y qué no. Por ejemplo, hasta el 50% del financiamiento público directo puede usarse para gastos de funcionamiento ordinario, adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios, o también para la contratación de personal y servicios diversos. Luego, no menos del 50% se debe usar para actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de ideas, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres. Ello puede incluir la realización de encuestas y el desarrollo de herramientas digitales. Digamos que aquí están los fondos que debieran permitir que los partidos desarrollen el talento y las propuestas necesarias para competir en una elección y eventualmente llevarlas a la práctica, si es que salen elegidos. El financiamiento público indirecto, por otro lado, se refiere a todas las facilidades, beneficios tributarios y recursos no monetarios que el Estado pone a disposición de partidos y alianzas con representación congresal. Entre estos recursos, uno de los más importantes y probablemente el más conocido sea el de la llamada franja electoral. Estamos hablando aquí del acceso gratuito de los partidos políticos a los medios de radiodifusión y televisión, de propiedad privada o del Estado, para que difundan sus propuestas durante la realización de elecciones generales y elecciones regionales. Es decir, el Estado le paga directamente a los medios de comunicación para que los partidos políticos y sus candidatos puedan hacer publicidad en ellos. Y luego tenemos el financiamiento privado, para el cual también existen reglas. Por ejemplo, todo aporte privado en dinero que supere el 25% de una UIT, es decir, mayor a 1.100 soles, debe realizarse a través de entidades del sistema financiero. En otras palabras, tiene que estar bancarizado. Y los aportes que se hagan en especie, es decir, no monetarios, o que sean menores a 25% de una UIT, se efectúan mediante un recibo de aportación. Este recibo debe señalar la valorización del aporte y debe contener las firmas del aportante y del tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o del responsable de campaña, según corresponda. Todo lo anterior, además, se registra en los libros contables del partido. Si se fijan, todos estos son mecanismos de transparencia para que los ciudadanos podamos saber quiénes financian a los partidos políticos y cuánto les dan. Lamentablemente sabemos por múltiples casos en el país que muchos partidos han incumplido estas reglas y han ocultado las cantidades o el origen de parte importante del dinero recibido.
Por eso, la regulación de este tema es cada vez más restrictiva, al punto que ya se ha prohibido el financiamiento proveniente de entidades con fines de lucro, es decir, empresas. ¿Quiénes más no pueden aportar a un partido político? No solo las empresas privadas, sino también las estatales están prohibidas de financiar partidos. Tampoco lo pueden hacer las confesiones religiosas de cualquier denominación, las ONGs locales o las ONGs internacionales, salvo que los aportes estén destinados exclusivamente a la formación, capacitación e investigación. También están prohibidos los aportes de personas condenadas por la justicia penal o con mandato de prisión preventiva vigente por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. Es decir, no se quiere que el dinero vinculado a actividades delictivas entre e influya en la política, cosa que sabemos sí ha ocurrido lamentablemente. Y finalmente están prohibidos también los aportes de fuentes anónimas, es decir, a partir de cierto monto mínimo, todo el dinero que entre en la política tiene que estar debidamente registrado y transparentado. Hasta hace unos años, incumplir estas normas podría haber acarreado sanciones administrativas. Hoy, sin embargo, tales incumplimientos pueden ser sancionados penalmente, desde que en el 2019 se reguló el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, con penas de hasta 8 años de cárcel para quienes, estando en un partido, reciben dinero de fuente ilícita. El Código Penal considera que este es un delito contra la participación democrática. Como decíamos, en los últimos años la política peruana ha estado marcada por diversos escándalos vinculados al financiamiento indebido de partidos políticos, tras el destape del caso de mega corrupción conocido como Lava Jato. Fue como resultado de esto que las normas en cuanto a financiamiento privado de la política se volvieron mucho más estrictas. Pero también hay quienes piensan que quizá nos hayamos ido al otro extremo, al prohibir por completo el financiamiento político proveniente de la empresa privada. Este es un tema sobre el cual vale la pena discutir porque hay buenos argumentos a favor de ambas posiciones. Pero lo que sí es indudable es que no podemos tener un sistema de financiamiento político que no sea transparente, porque es justamente esa opacidad la que permite que la delincuencia se infiltre en la política sin que nos demos cuenta.